Hola, ¿qué tal? Yo soy Miranda, soy quinta generación de Finca Hamburgo y cofundadora de Histórico Café y Tostador, este espacio increíble en el que me encuentro ahorita. Y a través de este canal les vamos a platicar lo que hay más allá de la taza, lo que hay detrás de una taza de café y que contempla muchas cosas, desde el campo hasta la taza. Hay procesos, hay mucha gente, hay comunidad, hay medio ambiente, hay biodiversidad, eh, hay procesos de tueste, de fermentación. También hay un mercado de consumo allá afuera que determina lo que hacemos aquí adentro de este mundo de café. Hay instituciones, hay experiencias, eventos y muchas cosas de las que les vamos a platicar aquí. Y precisamente hoy les quiero platicar sobre las olas del café, ¿no? Para empezar por entender cuáles son las tendencias que marcan cómo consumimos el café. Y hoy en día, ¿por qué tenemos café de especialidad? No siempre fue así. Entonces, pues bueno, el café no siempre fue consumido de la misma manera como ahora. Antes, desde el siglo XVII, que empezaron a consumir café, lo hacían de una manera muy aristocrática, ¿no? Para pequeños grupos, quizá era un poco elitista la forma en la que se consumía café. Ya para el siglo XIX, que crece el mercado de las masas, ¿no? Con la revolución industrial, mucha gente de campo se transforma en obrera y migra a ciudades, empiezan a crecer las urbes. De esa manera es cuando empieza a expandirse el consumo del café. Pero no se hace de una forma consecuente una cosa de la otra, sino más bien tuvo que ver con la invención de la máquina de espresso, ¿no? Esta manera de consumir el café de manera instantánea, ¿no? Y por supuesto que el periodo de entreguerras pues aceleró este proceso, ¿no? Era ya un consumo masivo en estos grupos de militares y había mucho movimiento, ¿no? Obviamente todo el sistema de transporte férreo y de barco también aceleró mucho este consumo y que llegara a otros lados, ¿no? Es decir, que pudieran trasladar el café a países consumidores, ¿no? En ese tiempo se le llamaba y se diferenciaba muy bien a los países productores de los países consumidores, ¿no? Porque los productores se dedicaban exclusivamente a producir café, que somos Latinoamérica, Centroamérica y África y el sudeste asiático, ¿no? Entonces, los países consumidores eran Estados Unidos y Europa, ¿no? Entonces, esta diferencia pues, marca claramente esta tendencia de la primera ola, ¿no? Se empieza a descubrir esta manera de tomar café de manera instantánea en una cafetería, en la calle, y entonces más personas tienen acceso a esta bebida, ¿no? Ya no solo estos grupos aristócratas. Y esa es la primera ola del café. Un dato curioso es la máquina de espresso se inventa en 1884, finales del siglo XIX, y Finca Hamburgo se establece en 1888, ¿no? Toda esta historia se desarrolla en paralelo y por obvias razones, ¿no? Porque la demanda o el consumo es el que determina cómo crece la industria, ¿no? Por eso es tan importante hablar sobre las olas del café. Bueno, y nos vamos más adelante hasta los años 70, en donde surgen estas cadenas de cafeterías muy famosas, Peet's Coffee, Starbucks Coffee, y lo que logran estas cadenas es integrar la cadena de suministro del café, ¿no? Establecen tostadores muy grandes y diseñan una logística para que el grano llegue en óptimas condiciones a las cafeterías y esta se sirva hasta la taza alrededor de una experiencia, ¿no? Esto es lo que logran estas cadenas que hoy en día siguen existiendo. Y además justo moldearon esta forma de consumir el café a través de las experiencias. Y también muy importante, aquí es donde se establece ya toda una industria completa del café, ¿no? Desde el campo hasta la taza. En estos tiempos existía una organización internacional de café, sigue existiendo, pero marcaba la pauta en un sentido de precios, ¿no? Establecieron un convenio que
para los años 50, 70, se tenían precios fijos del café. No era como ahora, que depende del mercado del café, de la oferta y la demanda, los precios. Entonces era una época muy noble para la industria del café y sobre todo muy noble para los productores, ¿no? Se permitía hacer proyecciones financieras, permitía también entablar relaciones de largo plazo con estos tostadores grandes, ¿no? En su momento nosotros fuimos proveedores de Seattle's Best Coffee, que ahora es Starbucks, y esas relaciones se daban de manera muy fluida, ¿no? Entonces, toda esta industria completa funcionaba en ese sentido, ¿no? O sea, esta es la segunda ola del café y pues bueno, gracias a esa ola se empieza a consumir el café de manera masiva y además con esta experiencia hasta la taza, ¿no? Sin embargo, en el 89, finales de los 80s, se rompe este convenio de la OIC y caen los precios en el mercado, ¿no? Y hubo pérdidas millonarias para los productores de café, que en su momento lo hacían de manera industrial y aparte muy fluida, y esto pues revolucionó la forma de producir café. Pero como siempre, de la crisis surge la oportunidad y en los 90s surge este mercado de especialidad que le llamamos ahora, y con un actor principal que es esta institución que determina parámetros o reglas de cómo producir o cómo evaluar una taza de café de manera objetiva, ¿no? Porque pues, suele ser muy subjetivo cuál es un mejor café que otro, depende de las preferencias del cliente, depende de las preferencias o las tendencias del mercado. Entonces, como tal, no podemos decirle al cliente este es un buen café si no tenemos ciertos parámetros que lo avalen, ¿no? Entonces eso es lo que trata de hacer la Specialty Coffee Association, que es la que surge en los 90s y establece una serie de estándares con parámetros objetivos medibles para determinar cuál sí es una buena taza de café y cuál no. Entonces a mí me gusta mucho hacer esta analogía para describir ahora la tercera ola del café, que es esta diferenciación de los cafés comerciales con cafés de especialidad y este ambiente que se forma alrededor de los cafés de especialidad o este ecosistema, ¿no? Este ecosistema que contempla parámetros en el tostado, parámetros en los procesos de producción, parámetros en ciertas prácticas sostenibles, ¿no? O el mercado directo que le llaman, comprarle directo al productor, microlotes, segmentar un poco mejor estas calidades de café para que entonces el público en general tenga un entendimiento, una comprensión de toda una industria y del proceso y todo lo que puede influir en una taza, ¿no? Pero para esto obviamente necesitas alguien que esté contando esta historia, que lleve esa información al cliente, y eso se hace en estas nuevas cafeterías que le llaman las de la tercera ola. ¿Y qué contemplan? Pues tienen máquinas de espresso muy sofisticadas, métodos de preparación nuevos para percibir todos los sabores que puede ofrecer un café. También el barista tiene que estar capacitado, tiene que estar entrenado, y bueno, además de que el lugar debe estar bonito, tener una ambientación agradable para que este cliente que quiere informarse sobre la industria del café pueda hacerlo en estos espacios de una manera muy íntima, ¿no? Entonces empiezan a surgir todas estas cafeterías de especialidad que le llaman, mal llamado, porque en realidad son cafeterías de la tercera ola. Esto quiere decir que sí pueden servir cafés de especialidad, porque ese es el objetivo. O sea, una cafetería de la tercera ola no necesariamente es de especialidad. Sin embargo, un café de especialidad sí necesita este vehículo de cafeterías de la tercera ola para darse a conocer. De los 90s hasta la fecha. Estamos viviendo un cambio hacia una nueva ola, que ahorita voy a ahondar un poquito sobre ese tema. Pero bueno, en general la analogía es, a mí me gusta hablar de las Olimpiadas porque creo que tiene todos estos elementos y todos estos actores que al final forman esta compleja forma de compartir información que muchos le llaman educar al cliente, mal llamado también,
Me parece que es solo informarlo para que tome una decisión más objetiva, ¿no? Y esté percibiendo precio-calidad, y entonces toda la cadena de valor se vuelve un poco más sostenible, ¿no? Y sobre todo más sustentable. Estamos generando consumidores conscientes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las Olimpiadas, hablamos de este gran evento que se desarrolla y que contempla muchos actores, y cada uno tiene una función, ¿no? Entonces, digamos que este Comité Olímpico o esta serie de árbitros que están revisando puntajes, jueces que están decidiendo cómo debe ser el juego, cómo debe ser la competencia, y sobre todo que están evaluando al competidor. Esta institución puede ser la Specialty Coffee Association. Hay muchas otras, han surgido muchas otras, algunas específicamente en barismo, otras específicamente en procesos, asociaciones nacionales que también determinan, por ejemplo, estas denominaciones de origen, ¿no? Como la que tenemos del café de Chiapas. En fin, todas estas instituciones que determinan los estándares o las reglas del juego serían como el Comité Olímpico, ¿no? Ahora, los competidores pueden tener formatos diferentes, ¿no? Puede ser el grano de café, que eso sería evaluarlo a partir de una catación y de manera sensorial, que precisamente eso es lo que se ha debatido mucho en los últimos años, sobre todo a partir de la pandemia, que una evaluación sensorial no es suficiente para determinar el valor de una taza de café, ¿no? O sea, necesitamos más evaluaciones descriptivas, necesitamos evaluaciones sobre prácticas sustentables, sobre la cadena de valor, qué tan sostenible es, ¿no? Muchas aristas que hay que contemplar antes de evaluar una taza de café, y no solo lo puedes hacer por el sabor, porque además eso, pues, podemos diferir dependiendo en qué región nos encontremos, qué tan calibrados estemos los jueces para determinar si esa taza de café merece un puntaje o cierta calificación. Entonces, pues sí, está evolucionando todo ese sistema, ¿no? Pero el café es, digamos, un competidor, también lo es el barista, también lo es el tostador, también lo es la cafetería, también pudiera ser, ¿no? O sea, ciertos estándares en equipo, de métodos de extracción, de maquinaria. En fin, digo, al final un café lo puedes preparar con una servilleta de papel o con un calcetín, y si sabes prepararlo y sacar los mejores atributos de él, es muy válido, ¿no? Pero por supuesto que ha evolucionado esta sofisticación en los equipos. En fin, hay un mundo de elementos que debes de considerar. El servicio, por supuesto, ¿no? Es uno. En las competencias de baristas también se evalúa el servicio, ¿no? O la técnica, o qué tan limpio eres, qué tan ordenada es tu barra. En fin, muchas cosas que puedes evaluar, y todos esos son los competidores en esta analogía de las Olimpiadas, ¿no? ¿Y cuál es esta sede, ¿no? Que en las Olimpiadas pasadas fue París, por ejemplo. La sede entonces serían estas cafeterías de la tercera ola, ¿no? Y puede ser tan grande, magnífica como lo es el histórico, o puede ser una cafetería independiente, ¿no? Estas barras de especialidad que le llaman, que otra vez son barras de la tercera ola, que arropan la forma en la que consumimos café, la que interactuamos con el cliente, en la que compartimos información, y también puede un poco desviarse la atención hacia esta forma snob de querer educar al cliente, o de rechazar las solicitudes de un cliente por esta sencilla razón de creer que está mal, o que algo puede estar mejor que otra cosa, ¿no? O sea, esto de está bien o está mal, me parece que no va por ahí. Parece que debemos nosotros, los actores de la industria del café, compartir sobre toda la información que hay en el café, y sobre todo integrar al origen, ¿no? Que esto es también lo que surge en esta tercera ola, ¿no? Se toma mucho más en cuenta el origen, y por supuesto, con esta revolución tecnológica de redes sociales, es mucho más sencillo comunicarlo, ¿no? Y sobre todo tener esta comunicación con el origen, ¿no? Esta trazabilidad.
El café de especialidad es todo a partir de la trazabilidad. La trazabilidad va a ser un primer parámetro de calidad. Después el perfil sensorial también lo va a hacer. Y cómo se prepara y cómo se sirve y cómo se comparte también lo va a hacer, ¿no? Entonces es muy complejo todo este tema de la tercera ola del café, pero muy interesante, muy bonito porque marca ciertos límites en la cadena de valor de lo que sí se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y lo más bonito es que esto lo decide el consumidor, ¿no? El consumidor ya está montado en una visión de caficultura sostenible, sustentable. Por supuesto que tiene un área de oportunidad inmensa y eso es lo que les voy a platicar a continuación. ¿Y a dónde vamos con todo esto del café de especialidad y las cafeterías de la tercera ola? Redes sociales, el café está de moda, siempre ha estado de moda, pero ahora es mucho más visible gracias a las redes sociales. Y sobre todo porque ya una comunidad más joven está prefiriendo esta forma esta vida cotidiana del consumo del café por sobre bebidas alcohólicas, por ejemplo, ¿no? Los bares, estas cafeterías están volviendo en los nuevos bares donde se encuentran amigos, se trabaja, hay cotrabajo, coworking, muchas experiencias sociales alrededor de estas cafeterías de la tercera ola, ¿no? E incluso mucha gente le llama a los baristas dealer de esta dosis de cafeína diaria que necesitas en tu vida cotidiana. Y hacia dónde va, más allá de ser tendencia, más allá de convertirse en algo más social, más saludable también, porque tienes hábitos pues de hacer ejercicio, de levantarte a cierta hora, hábitos al final de cuentas, ¿no? El café conlleva un hábito, y eso es algo muy bonito que tiene. Justamente nosotros que nos dedicamos a la industria, todo lo que está atrás de la taza, estamos ahora debatiendo de hacia dónde va esta tendencia. Lógicamente existe esta comercialización de este concepto de la tercera ola, de las cafeterías independientes, de esta intimidad del barista en la barra de especialidad con el cliente. Es natural que esta tendencia de las cafeterías independientes, de esta intimidad en la barra, de este carácter social alrededor del café, se vuelva comercial, ¿no? Se expanda a mayores masas. ¿Pero qué masas? Porque al final de cuentas de eso se trató la primera ola, ¿no? De llevar el café a las masas, de esta manera instantánea de preparar café y que todo el mundo tuviera acceso a una taza de café, ¿no? Hacerlo más accesible. Y también de eso se trató la segunda ola, ¿no? De hacerlo comercial. Entonces, ¿de qué se trata ahora esta cuarta ola? Bueno, de llevar el café de calidad a niveles más comerciales, ¿no? Que sería estos cafés de especialidad o esta trazabilidad, estos nuevos procesos, estas nuevas formas de preparar café, llevarlo a las masas, ¿no? Y ahora ya no solo a Estados Unidos y a Europa, que es a lo que estábamos acostumbrados siempre, ¿no? Todos los países productores exportábamos a los países consumidores y estos decidían cómo desarrollar su experiencia. Bueno, entonces, ¿de qué se trata llevar a las masas este concepto de cafés de la tercera ola o cafeterías independientes, esta manera íntima en la que nos relacionamos productor, barista, cliente, ¿no? Toda esta información compartida sobre todo lo que hay detrás de una taza de café. ¿Cómo lo llevamos, cómo lo escalamos, cómo lo llevamos a las masas, ¿no? ¿Cómo lo hacemos diferente de lo que en su momento fue la primera ola, por ejemplo, que de eso se trataba también, o lo que fue también la segunda, ¿no? De hacer más comercial esta experiencia de tomar una taza de café, ¿no? Y esta experiencia social alrededor del café. Se habla mucho, se debate mucho sobre que esta nueva escalabilidad ya no contempla Estados Unidos y Europa, ahora se trata de llevarlo pues más cerca de los países productores, ¿no? Que en este caso sería Centroamérica y Latinoamérica, ¿no? O Asia, ¿no? También.
Y para eso ha ayudado muchísimo la tecnología, el desarrollo económico en estos países, el crecimiento poblacional y también mucho las redes sociales, ¿no? Ya cualquier persona tiene acceso a nuevas formas de preparación, a esta tendencia, esta moda, este hábito cotidiano, pero con cierto encanto, ¿no? Los espacios muy estéticos, el querer tomar la foto en el espacio, por supuesto que es lo más importante para muchos, ¿no? Entonces es mucho más fácil llevar esta tendencia a países mucho más cerca del origen, ¿no? Entonces también se habla mucho de esta nueva ola como la vuelta al origen del café, ¿no? Si en su momento lo teníamos que exportar, ahora este regreso a que los países productores sean el principal consumidor de café, pues suena mucho más sustentable, mucho más sostenible, porque te ahorras muchos intermediarios, ¿no? Por supuesto, si tienes la cadena de valor integrada, que es lo que hacemos aquí en Histórico Café, que tenemos el tostador, el espacio, la cafetería, todos estos elementos que contemplan a la tercera ola en el origen, ¿no? Que es Chiapas, y cada vez más cerca de Finca Hamburgo, ¿no? En su momento, en los 2000 se diseñó la ruta del café y eso también me parece que es parte de esta cuarta ola, de diseñar experiencias en el origen, ¿no? Eso lo hace muy bien Colombia, lo hace muy bien Costa Rica. Aquí en la ruta del café lo hacemos desde los 2000 en México. Tú puedes visitar las fincas, puedes conocer el proceso, conoces por supuesto a los productores, conoces de una manera más consciente lo que implica una taza de café, ¿no? Y tomarse una taza en el origen es por supuesto mucho más especial, ¿no? Más allá de la calidad, más allá de la información que tienes, es un paraíso, ¿no? El origen de la caficultura siempre es un paraíso, ¿no? Porque son ecosistemas biodiversos, un clima perfecto entre 18 y 25 grados, es el cantar de los pajaritos, es la gente trabajando con las manos y muy conectada a la tierra, ese arraigo, esa identidad, esa cultura. Entonces, pues obviamente la experiencia se vuelve única, ¿no? Y además muy auténtica. Auténtica en el sentido que no estamos inventándonos ninguna historia, no estamos adornando nada, es lo que es, ¿no? Entonces a mí me parece que si vamos a voltear a ver una cuarta ola o si estamos explorando una nueva tendencia del café, creo que debemos de traer al origen, de vuelta al origen, los mejores cafés, ¿no? Y eso significa que los países productores merecemos tomar nuestros cafés que son los mejores. Y bueno, más allá de lo que yo crea o de lo que muchos que trabajamos en la industria consideremos que es lo más sustentable, lo más sostenible, al final de cuentas el consumidor es el que va a marcar la tendencia, ¿no? Él es la persona la que decide en qué hábitos incurrir y eso también la tecnología ha influido bastante. En Asia ya se ven cafeterías completamente automatizadas, ¿no? Llegas y existe un menú en el que solo con 2, 3 botones y tu celular ya pagas tu taza de café. No hay ninguna interacción con nadie en la barra porque existen máquinas súper automáticas e incluso métodos de extracción automáticos. Diseñas la receta, por supuesto, si eso sí tienes que tener alguien que conozca sobre los cafés, que conozca sobre los perfiles, pero al final lo que hacen es una experiencia automática y por supuesto mucho más accesible a las masas, ¿no? Entonces, y estandarizan la calidad, porque eso también es una realidad. Si bien tener un barista en la barra hace una experiencia diseñada, personalizada, pues precisamente eso es lo que hace que no sea una calidad homogénea a la hora de servir una taza de café, no necesariamente mala, más bien no homogénea. Y eso es lo que busca esta cuarta ola, o que se está viendo que los consumidores buscan, que a donde llegues siempre te sepa igual, y pues eso la tecnología es lo que logra, ¿no? Estandarización, etcétera. Entonces,
Ojalá exista un equilibrio entre todos los avances que hubo para la tercera ola, que integran al origen, y obviamente que sea de una manera auténtica, que no nada más sea para contar una historia o adornar procesos o esta cadena de suministro, hacerla ver bonita o que funciona, sino más bien que sea una auténtica, ¿no? Y creo que justamente la exigencia del consumidor, que al final de cuentas fue una labor de este círculo virtuoso de compartir esta información detrás de la taza de café, educar al cliente, que otra vez no me gusta esa palabra, pero que este cliente consumidor más consciente determine entonces qué café sí, qué cafés no, pero también creo que es su responsabilidad que esta industria no se vuelva en algo robótico, algo estático, sino que entienda toda la problemática social que es muy dinámica, está en constante cambio y cada vez más rápido por estas redes que tenemos. Ya no estoy hablando de las redes sociales de foto, video, sino más bien estas redes de comunicación que son muy dinámicas y que al final de cuentas nos afecta directamente, ¿no? A los países productores, a la gente detrás de la taza, que son millones de manos, ¿no? Entonces creo que eso es algo que hay que ver, hay que determinar pues cómo evoluciona esta industria y bueno, eso a grandes rasgos es esto que llamamos las olas del café.